Texto correspondiente a la cuestión 01. Prefacio a la edición del año 1918. A esta edición agregué un apéndice en el que me esforcé en exponer con mayor lucidez que antes lo referente a los fundamentos anímicos en los que ha de apoyarse el contenido de este libro para que pueda acogerse sin malentendidos. Creo que el contenido de esta nota adicional es también apropiado para evidenciar a quienes se oponen a la ciencia espiritual antroposófica que solo pueden sostener su criterio porque ven en la ciencia espiritual algo muy distinto de lo que realmente es, sin tomar en cuenta su verdadera naturaleza. Mayo de 1918. Prefacio abreviado a la sexta edición. Para esta edición he revisado nuevamente en todos sus pormenores lo expuesto hace más de 10 años. Es natural que surja la necesidad de tal examen cuando se trata de experiencias y caminos del alma, como los que se exponen en este libro. No puede haber ninguna parte de su contenido con la que el alma del autor no permanezca íntimamente unida, a que no obre incesantemente sobre esta alma. Con este obrar anímico se relaciona inevitablemente el afán de llegar a mayor claridad y precisión que en lo expuesto en años anteriores, y a este afán se debe lo que he tratado de hacer para esta nueva edición. Si bien las partes esenciales conllevan su texto original, se han introducido no obstante importantes cambios, de modo que en muchos pasajes puede dar una característica más exacta en lo particular. Y esto lo considero importante. Es muy conveniente que quien desee utilizar para la propia vida espiritual lo expuesto en este libro sea capaz de contemplar los caminos del alma con la mayor precisión posible, pues la descripción de procesos espirituales internos puede dar motivo a malentendidos en mayor grado que los hechos del mundo físico. Lo inconstante de la vida anímica, la necesidad de no perder de vista la diferencia entre esta vida del alma y toda vida en el mundo físico y en muchas otras cosas, pueden ser motivo de semejantes malentendidos. Para esta nueva edición he puesto el mayor cuidado en buscar los pasajes que podrían originar tales errores, esforzándome en contrarrestarlos. Al escribir hace muchos años las publicaciones que integran este libro, tuve que exponer gran parte de su contenido de manera distinta a como corresponde hacerlo actualmente. En mi ciencia oculta, Dirección espiritual del hombre y de la humanidad, Camino hacia el conocimiento de sí mismo, y principalmente en El umbral del mundo espiritual, así como también en otros de mis libros, se describen procesos espirituales, a cuya existencia el presente libro tuvo ya que referirse hace más de 10 años, valiéndose sin embargo de otros giros que los que hoy parecen indicados. Podría quizás considerarse que la relación personal del que busca la enseñanza espiritual con este o aquel maestro sea mucho más esencial de lo que realmente es. En esta nueva edición espero haber logrado perfilar con mayor claridad y por la manera como describo ciertos detalles que para quien busca la enseñanza espiritual bajo las condiciones espirituales del presente importa mucho más la relación inmediata con el mundo espiritual objetivo que la relación con la personalidad del maestro. A este le corresponde cada vez más la posición de quien ofrece su ayuda análogamente a la que le incumbe al educador o pedagogo según las concepciones modernas en otros rangos del saber. Creo haber destacado lo suficiente que la autoridad del maestro y la fe en él no debieran, en la enseñanza espiritual, desempeñar un papel distinto al de cualquier otro dominio del saber y de la vida. Berlín, 7 de septiembre de 1914. Prefacio abreviado a la tercera edición. El contenido de este libro sobre el desarrollo del alma humana trata de satisfacer diversas inquietudes. Primero se propone corresponder a quienes, sintiéndose atraídos por los resultados de la investigación espiritual, se plantean la pregunta: ¿de dónde obtienen su saber quienes afirman poder hablar de los profundos enigmas de la vida?
La ciencia espiritual dice algo sobre tales enigmas. El que quiere enterarse de los hechos que conducen a tales informaciones tiene que elevarse al conocimiento suprasensible, seguir el camino que este libro trata de describir. Sin embargo, sería un error creer que lo expuesto por la ciencia espiritual carece de valor para quien no tenga la inclinación o la posibilidad de emprender ese camino. Para investigar los hechos se requiere la facultad de entrar en los mundos suprasensibles, pero si una vez explorados se transmiten, puede llegar a una convicción suficiente de su verdad, incluso quien no obtenga percepción propia de ellos. Gran parte del resultado de las investigaciones podrá verificarse sometiéndolo al sano discernimiento en forma imparcial, sin que esta imparcialidad sea enturbiada por toda la clase de prejuicios tan corrientes en la vida humana. Sucederá fácilmente, por ejemplo, que alguien piense que esto o aquello no es compatible con ciertos resultados científicos del presente. En realidad, no existe resultado científico alguno que contradiga la investigación espiritual. Sin embargo, fácilmente se puede creer que este o aquel criterio científico carece de conformidad con lo expuesto sobre los mundos superiores si los resultados científicos no se juzgan omnilateral e imparcialmente. En cambio, se descubrirá que cuanto más imparcialmente se compare la ciencia del espíritu con las positivas conquistas científicas, tanto más claramente se podrá reconocer la perfecta concordancia entre ellas. No se puede negar, por cierto, que hay una parte de las investigaciones de la ciencia espiritual que se sustrae hasta cierto grado al juicio meramente intelectual, mas no le será difícil encontrar la correcta actitud, aun frente a esa parte a quien admita que no solamente el intelecto, sino también el sentimiento sano puede ser juez en la búsqueda de la verdad. Cuando tal sentimiento no deja de arrastrar por simpatías y antipatías por esta o aquella opinión, sino que imparcialmente deja que los conocimientos de los mundos suprasensibles actúen sobre él, se suscitará también el correspondiente juicio en el sentir. Existen aún otros caminos para comprobar la veracidad de estos conocimientos. De todos modos, estas personas pueden sentir el valor que tiene para la vida aquellos conocimientos, aun cuando solo lleguen a conocerlos por los relatos de los investigadores espirituales. No todos pueden convertirse instantáneamente en videntes, pero los conocimientos del vidente son para cualquiera un apropiado y sano sustento de la vida. Cada uno puede emplearlos en la vida diaria y quien lo haga no tardará en comprobar la plenitud que le confieren en todas sus esferas. ¿Y de qué carece esta vida si no se toman en cuenta dichos conocimientos? El conocimiento de los mundos suprasensibles, debidamente aplicado en la vida, no es algo impráctico, sino sumamente práctico en el sentido más profundo. Aunque alguien no se proponga entrar en el sendero del conocimiento superior, pero se incline hacia lo que otros hayan observado en este sendero, puede preguntar: ¿cómo llega el vidente a estos hechos? A quienes se interesen por lo que encierra esta pregunta, este libro les dará una descripción de lo que debe hacerse para llegar a conocer verdaderamente el mundo suprasensible. Describirá el camino hacia él en forma tal que incluso aquel que no lo elija puede tener fe en lo que dice quien lo ha recorrido. También es posible, al enterarse de lo que lleva a cabo el investigador espiritual, considerarlo acertado diciéndose: la descripción del sendero que conduce a los mundos superiores me da una impresión tal que puedo comprender por qué los hechos transmitidos me parecen razonables. Así pues, este libro quiere servir a los que deseen robustecer y afirmar su sentido y sentimiento de la verdad frente al mundo suprasensible. Empero no quiere ofrecer nada menos a quienes busquen por sí mismos
el camino hacia el conocimiento suprasensible. Los que mejor comprobarán la verdad de lo aquí expuesto serán los que lo realicen en sí mismos. Quien tenga semejante intención hará bien en tener siempre presente que con respecto a la descripción del desarrollo del alma, se necesita algo más que el enterarse del contenido de un libro, como muchas veces se procura hacer con otros asuntos. Se necesita familiarizarse inmediatamente con lo expuesto. Hay que partir del concepto de que una determinada cosa no ha de comprenderse únicamente por lo expuesto sobre ella misma, sino también a través de lo que se expone acerca de otras cosas muy distintas. Así se llegará a la idea de que lo esencial no descansa en una sola verdad, sino en la armonía de todas. El que quiera practicar los ejercicios ha de considerar esto muy seriamente. Un ejercicio puede ser bien comprendido y aún correctamente ejecutado. No obstante, puede causar un efecto inadecuado si el ejecutante no lo acompaña con otro que, de lo limitado del primero, conduce a la armonía del alma. El que lea este libro con íntimo detenimiento, de modo que su lectura se le convierta en vivencia interior, no sólo tomará nota de su contenido, sino que experimentará distintos sentimientos respecto de uno que otro pasaje, y de este modo llegará a comprender el peso que tiene esto o aquello para el desarrollo del alma. También descubrirá en qué forma debe realizar por sí mismo este o aquel ejercicio, justamente de acuerdo con su propia individualidad. Cuando se trata, como aquí, de la descripción de procesos que han de ser vividos, resulta necesario volver siempre de nuevo sobre su contenido, pues así uno se dará cuenta de que hay muchas cosas que no se comprenderán satisfactoriamente, sino después de ensayarlas uno mismo, lo que permite descubrir ciertas sutilezas que antes excavaban forzosamente a la percepción. También los lectores que no tengan la intención de seguir el camino trazado encontrarán en este libro mucho que les será útil para su vida interior, reglas para el modo de vivir, indicaciones que aclararán lo que se presenta en forma enigmática, etc. Finalmente, también las personas con cierta experiencia, a quienes la vida les ha servido en cierto sentido como una iniciación, podrán sentir satisfacción al encontrar dilucidado en su conjunto lo que sólo barruntaban de forma vaga en sus pormenores, lo que ya sabían, pero sin tener una representación clara de ello.